Bienvenidas y bienvenidos a esta tertulia nocturna. A la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Yo soy Satrina. Soy Leila. Y junto a Lamia y Heli somos parte de Urbe Gótica. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos como invitado especial a Will Darker. Él es un coleccionista y fanático lector de obras oscuras. Hoy nos hablará sobre el atormentado mundo de Edgar Allan Poe. Bienvenido, Will. Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto y muchas gracias por su invitación, a ti, Satrina, a Laín y a todo el grupo de Urbe Gótica. De nuevo, gracias por la invitación y un gusto de hablar de este personaje que tanto me apasiona, que me fascina, que lo tengo en mi vida ya durante varias décadas, así que avancemos. Muchas gracias, Will. Gracias por recibir nuestra invitación y también pues nos va acompañando algo de veneno. ¿Cuál es tu veneno, Wilson? Bueno, en este caso tengo ahora solo algo de hidratante, pero yo prefiero también un vino rojo, es mi favorito. Así que salud. Y salud con todos los que están aquí viendo en este momento. Festejando un nuevo aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe. Un poco para hablar o empezar hablando de la vida de Poe. Has mencionado algunas de las obras muy famosas, hay que recordar primero, bueno, Poe nace un 19 de enero en la ciudad de Baltimore, una ciudad muy hermosa que, bueno, me gusta un poco también mencionar como parte de mis anécdotas y de este conocimiento o profundización del personaje que yo he tenido con Poe, es que me ha gustado visitar también estas ciudades en donde Poe ha estado, entonces también visité Baltimore, en las ciudades de su natalidad, de donde nació, bueno, visité su casa en donde vivió ahí también y visité la tumba de Poe aquí en esta ciudad. Entonces recordemos de eso primero, un 19 de enero nace este personaje, Poe, con una vida un poco trágica, digamos, ¿no? Un poco a lo que nosotros llamamos también todo esto que nos vuelve por este lado oscuro, por decirlo de esta manera, en donde la vida que él va teniendo lo va convirtiendo tal vez a tener todos estos sentimientos, pensamientos, que luego los refleja y lo plasma en sus escritos. Entre ellos algunos de los que has mencionado tú, que son de los más famosos. Recordemos luego también que Poe, bueno, se queda huérfano, sus padres eran artistas, ¿no? Su madre mejor que su padre, dicen las reseñas. Luego él se queda huérfano, su padre los deja, su madre muere, es la primera mujer de su vida que muere y a lo largo de su trayectoria esto va a ser una constante incluso, donde sus mujeres van muriendo, ¿no? Y eso también lo va reflejando un poco en su nostalgia, en su dolor, en su depresión y todos esos sentimientos oscuros que nos causa el amor, de cierto modo, ¿no? Entonces, así como Poe luego empieza ya a escribir desde sus 15 años, escribe sus primeros poemas y luego ya va avanzando en toda su escritura dentro de Baltimore, ¿no? Bueno, tiene una pequeña trayectoria también, bueno, lo adopta una persona de posibilidades económicas, se puede decir, con ascendencia escocesa, John Allan. Por eso también tiene Poe este primer apellido, que en realidad es su apellido de su padre adoptivo. Nunca fue una adopción formal, digamos, pero Poe adoptó también este apellido. Entonces, por eso es Edgar Allan y Poe, que es su apellido de su padre real, digamos, ¿no? Entonces, él viaja a estudiar a Inglaterra, pero ya en Inglaterra también imagínense para esa época, Londres mucho más antiguo, mucho más oscuro, todavía sin luces, ¿no? Entonces, me imagino también un ambiente bastante... Lúgubre. Es lúgubre, justamente en el que Poe, me imagino, se estaba influenciando luego para escribir. Y también, bueno, ahí él se hace bastante adicto a los juegos, se hace adicto al alcohol también,
a las apuestas sobre todo, entonces esto les llevó a perder mucho dinero y a que luego su padre adoptivo, que era el que le estaba financiando todos los estudios, corta. Entonces él busca cómo sostenerse, bueno, la escritura no era algo, incluso hasta hoy creo que quienes escribimos algo, quienes quieren dedicarse solamente a esto, no es muy reconocido económicamente, ¿no? Entonces en ese tiempo era algo similar, pues no tuvo este reconocimiento económico y luego, bueno, se metió un tiempo en el ejército también, fue parte militar, un poco ahí, más que todo para sostenerse, ¿no? Algo que en nuestra sociedad sigue pasando, que mucha gente entra a ese tipo de trabajos, más que todo por tener un sueldo fijo mes a mes, ¿no? Entonces también Poe optó por ese camino y luego, bueno, ya se salió de eso, desertó de ahí y empezó ya solamente a dedicarse a la lectura. A sus 27 años se casa con su prima, que tiene 13 años. 13 Sí, años y era su prima. eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas, aunque bueno, también hay varias teorías o varias cosas donde dice que, bueno, él se metió o se casó, hablándole ya de manera más formal, se casó con su prima Virginia, más que todo para cuidarla y protegerla, ¿no? Sí, Él, era una incluso hay relación un rumores. poco más paternal hacia ella. Exacto, yo creo que de esa manera era. Incluso también dicen que Poe no refleja nada de temas sexuales, porque se dice como rumor, no nada confirmado obviamente, que Poe era impotente. Entonces, en el tema de sexual, por decirlo así, en el caso de su matrimonio, tal vez no, sino como tú dices, justamente era algo más paternal con él. Y que, bueno, también Virginia luego muere de tuberculosis, que era la enfermedad de la época, ¿no? En esa época era la enfermedad común, la que le daba a todo el mundo y nadie sabía cómo curarla, y si te daba lo más probable era que mueras. Entonces, esto también pasó con su esposa, con Virginia, y bueno, ella también muere y es otra de las mujeres que la hace sentir este sentimiento profundo, en donde el amor se vuelve luego un sentimiento oscuro y viene todo el tema ya de sufrimiento, extrañar y todo lo demás, estos duelos que se tiene siempre cuando hay los temas de amor. Ya hablando más de sus obras, ¿no? Algunas de las que les mencionaste, bueno, también es importante mencionar, creo yo, el tema de que Poe fue el creador de la novela gótica, ¿no? Lo que se llama hoy por hoy, obviamente en ese tiempo no decíamos, no se llamaba novela gótica, hoy por hoy lo llamamos novela gótica. Nuestros ambientes oscuros, con estos ambientes de sufrimiento, con estos donde se reflejan algunos sentimientos de este tipo. Y también, pues, que es por algo de lo que me gusta bastante a mí, es porque fue el creador de la novela policíaca. Entonces, esta novela de misterio, ¿no es cierto? Esta novela en donde hoy por hoy vemos, por ejemplo, series como CSI, estas novelas de policías en donde van haciendo la investigación hasta descubrir quién es el ladrón de acuerdo a las pistas, ¿no? Entonces, este tipo de cuentos, se puede decir, de leyendas que ahora es bastante demandado en el tema del cine, de la televisión, también fue Poe quien lo creó. Entonces, es un poco interesante, a mí me atrae bastante ese tipo de tema investigativo, digamos, misterioso, de ir avanzando con pistas y descubriendo quién es el autor o el asesino, etcétera. Fue creado también por Poe este género literario. ¿Qué les parece si nos vamos a unos cuantos datos curiosos respecto a la vida de Poe? Justamente Lane nos tiene un par de datos curiosos para mencionar que son cositas importantes, ¿no? De la vida de este gran personaje que nos ha dejado una obra literaria impresionante y una inspiración también impresionante. Cuéntanos, Lane. A ver, vamos a ver. Me gustaría tomar lo que estaba comentando Will Larker, correspondiente a las mujeres en la vida de Poe. Es interesante porque, bueno, siguiendo la línea de la vida amorosa de Edgar Allan Poe, es algo más particular, ¿no? Tuvo numerosos romances, se dice que
Él era atractivo en su juventud. Algunos romances destacados fueron los mencionados con su prima. Bueno, pues ese es un poco particular, como lo mencionamos. Bueno, también tuvo sus cuestiones con mujeres casadas y bueno, las mujeres de su entorno, considerando que era bien parecido. Aunque aquí también cabe mencionar que muchas cosas alrededor de él son leyenda y esta en particular lo es, su vida amorosa. Es interesante también el hecho de que algunos de sus poemas, Annabel Lee, Leonora, entre otros, pues en efecto son inspirados por la figura femenina. Entonces, alguno de esos poemas que te hayan llamado la atención, que te haya gustado o que le encuentres algún tipo de especial fascinación con respecto a estos poemas, digamos los inspirados en alguna mujer específica. Sí, Era bueno, como creo que esa fascinación del amor y la muerte, el amor femenino, ¿no? El amor heterosexual y la muerte. Exacto, sí, principalmente la muerte. sí, creo que para mí, al menos en gustos, su poema más famoso, El Cuervo, en donde menciona también a Leonora y cómo él extraña, está encerrado en una habitación y él extraña a Leonora y vienen todos sus aromas y todas las alucinaciones que tiene en torno a ese recuerdo que tiene de Leonora, ¿no? Entonces, creo que El Cuervo es uno de sus principales poemas. Poe en realidad es más escritor de poesía que de otros. Es más conocido como el de cuentos de terror, pero en realidad escribió más poemas que otra cosa, ¿no? En realidad solo escribió un relato de novela, tipo novela. Entonces creo que El Cuervo es el más famoso y es el que más a mí me impacta, al menos. No sé si a ustedes sea el mismo o tengan otro de su preferencia. Yo tengo una fascinación con El Cuervo también porque, bueno, conversábamos con Lane de cuando a uno le llega la información, ¿no? Y de pronto nos llegó primero el capítulo de Los Simpson que la propia obra. Entonces, puede ser por ahí. Y también una fascinación con el gato negro. Primero por los felinos y por la historia. Entonces, ese es mi gusto personal de Poe. Y con respecto a cómo llegó a ustedes primero, saben que, como ustedes saben, pues Poe es un escritor estadounidense, entonces él escribió en inglés. Y la versión que nos llegó de Poe a nosotros, o del Cuervo principalmente, estamos hablando de que existen muchas traducciones. Entonces, algo que cabe destacar igual para quienes nos escuchan, una de las mejores traducciones del inglés al español fue hecho por Cortázar, el más fiel que está Traductor. acorde al inglés, entonces el más sentido en inglés, entonces el que más se le acerca. Y quienes les gusta el inglés, sería también de comentar la versión leída de Sir Christopher Lee, que tiene sobre el cuervo, The Raven. So, para ver si les dejamos aquí los links a nuestros escuchas para que igual tengan la oportunidad. Sí, incluso Rotting Christ, de la banda Rotting Christ, en su último álbum sacó El Cuervo también en una canción y en el fondo se escucha a Christopher Lee redactando el poema. Entonces, creo que es creo que es de los que se tiene más, como tú dices, desde Los Simpson hasta Christopher Lee en películas, hay muchísimas referencias del cuervo. Yo también tengo un tatuaje de un cuervo en honor a eso. Entonces, Mira tú. también es bastante. Así es. Y justo hablando de cuál es nuestro veneno, Edgar Allan Poe tenía también su veneno, ¿no? Que lo llevó muchas veces a la inspiración y a la perdición. Entonces, no sé, Will, si tú sabes un poco más a fondo sobre el No apego o recuerdo la ahorita el nombre, fascinación. no sé si uno, bueno, como buen poeta muerto, era el ajenjo. Tiene otro nombre ahorita, no recuerdo muy bien este otro licor que toma Poe, pero trató incluso de suicidarse con él, tomando en exceso. Ajá, no recuerdo ahorita, pero es un tipo de licor que también te provoca alucinación y como
como relajamiento del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, Poe se volvió adicto a esto. También tenía alucinaciones en base a esto. Incluso tiene un cuento que se llama El ángel de lo absurdo en español. Entonces, este cuento, él refleja todas esas alucinaciones que, conversando con otros borrachitos, con otros borrachos, ellos dicen que sí, que muchas veces dentro de su estado entran en ese como estado alucinógeno que les provoca incluso el alcohol, o bueno, también depende del alcohol, ¿no? Como el hada verde, como es el ajenjo y todo eso. En donde ellos ven figuras, ¿no? Poe en ese cuento, por ejemplo, ve a alguien que tiene brazos de botella, o sea, todo con referencia al alcohol. Entonces, Poe también tiene esto bastante en su vida, se volvió un alcohólico empedernido y es otra de las anécdotas que se puede contar de él, ¿no? Otra, por ejemplo, como datos curiosos que sí tiene, es que él escribió un libro que se llama, eh, se me fue ahorita, las aventuras de Arthur Gordon Pym, ¿sí? Entonces, en este cuento, bueno, se dice que era un amigo, que le estaba justamente este amigo que se llama Arthur, que le contaba su historia, ¿no? Es toda una aventura que se iba por un río, por un bosque, una selva, etcétera. Pero este amigo no se sabe bien qué pasó, pero la historia no tiene fin. Sí, entonces en realidad es su única historia a manera de cuento de novela, digamos. ¿Sí? Es la única novela en realidad que escribió Edgar Allan Poe que es basada en este cuento. De ahí, bueno, se influenció incluso Julio Verne décadas después para escribir una historia en donde menciona a un gigante blanco que es parte de la historia que menciona Poe. O sea, es como que Julio Verne finalizó la historia que empezó contando Poe en este cuento. Qué increíble. Mira Sí. esos datos curiosísimos y súper. Mira que esto no se encuentra por ahí nomás en conversaciones, ¿no? Hay que conversar con Will porque Hay él otro es una dato interesante, por enciclopedia. ejemplo, que me gusta contar también, que lo estaba leyendo también, que es, por ejemplo, Poe tiene un cuento, igual no recuerdo mucho ahorita los nombres de los cuentos, pero en la historia se refleja un naufragio. En ese naufragio, creo que es en el mismo de Arthur Gordon Pym, en ese naufragio se refleja que las 4 personas que están ahí ya no tienen que comer, obviamente están a la deriva, y lo que pasa es que deciden comerse a uno de ellos. Y en el sorteo, quien sale favorecido, entre comillas, es un personaje llamado Richard Parker. Entonces, este personaje, Richard Parker, lo interesante de este cuento es que, asimismo, creo que décadas después, hubo una historia real que está narrada, resumida y contada por sus propios autores, en donde pasó exactamente lo mismo. Y la coincidencia más interesante es que la persona a quien le canibalizaron se llama Richard Parker también. Entonces es como una premonición que hizo Sí, Poe y como una hace tiempo. recreación. Claro, y exactamente igual. Algo que pasa también con las novelas de Julio Verne, ¿no? Julio Verne también, de la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo de 80 días, todos estos cuentos que él nacían de su imaginación, luego se hicieron real. Y algo interesante también de este cuento, para terminar la anécdota, es que, no sé si han visto, hay una película que salió hace unos 10 años más o menos que se llama Life of Pi o La vida de Pi. Sí, Es sí. una película de un indio, ¿no? De alguien de la India. Y él tiene un tigre que viaja con él en su naufragio, es una historia de naufragio. Y Alerta este de tigre se spoiler. llama Richard Parker también. Entonces, adoptado también del nombre del cuento de Poe. Sí, sí, es súper interesante la película. Vamos poniendo Es muy alerta de buena, sí, spoiler se la también. recomiendo también, me Sí, gusta. hay que verla, Y hay ya que ven verla. que el tigre que aparece ahí se llama Richard Parker y ya lo pueden relacionar también con Edgar Allan Poe. Ujú. Sí, justo iba a hacerte la acotación porque recordé el nombre del tigre de la película, entonces quería ver si tenía alguna relación y pues ahora me lo Sí, acabas de porque la película confirmar. trata de un naufragio, sí, es algo Ujú. similar también. Ujú. Y es entre las obras y cuentos, ¿no? Entre todo lo que tiene Poe. Por ejemplo, a mí también me atrae mucho el tema filosófico, científico, por llamarlo así. Y Poe tiene un cuento, o bueno, es una obra escrita en prosa, que se llama Eureka. Es algo muy poco conocido de él. Cuando se menciona, obviamente, bueno, se ha mencionado el Narraciones Extraordinarias, los poemas que tiene El Gato Negro, los más famosos, ¿no? Doble crimen en la calle Morgue. Todo eso son cuentos famosos que tiene Poe, pero ese tratado filosófico de la ciencia
muy pocas personas la conocen, ¿no? Ya que no trata de temas de terror, ni de misterio, ni de policíacos, sino básicamente son cuestiones filosóficas y científicas que Poe se las planteaba en ese tiempo. Entonces, Poe además era un intelectual y en este libro él lo demuestra. Él esperaba mucho más, ¿no? Él lo dedica incluso a Alexander von Humboldt, que fue uno de esos personajes alemán, que incluso estuvo aquí en Ecuador midiendo parte del cuadrante en la misión geodésica, si no me equivoco. Él visitó Ecuador y es un personaje a quien Poe admiraba mucho. Entonces, Poe le dedica este libro, este tratado filosófico científico llamado Eureka, lo dedica directamente a Alexander von Humboldt, que era su científico favorito en su época. Entonces, también bastante interesante. En este libro, él refleja muchas cuestiones, incluso a su manera. Él hace de una imaginación un relato de cómo fue el Big Bang, por ejemplo. Y también un poco un tema filosófico religioso, él describe a Dios como una energía también al final de este libro. Entonces, se lo recomiendo también, es un libro poco conocido, yo lo tengo, me lo conseguí alguna vez así de coincidencia entre una librería y busqué Poe y encontré ese libro que yo nunca, ni siquiera yo lo había escuchado y lo compré en ese momento y me lo Qué puse bueno a tener leer y esos es muy, datos muy para las interesante. personas que Entonces, nos también se están lo recomiendo escuchando. como otro de los datos curiosos y obras Pues de que Poe vayan tomando nota porque hay poco datos conocidas, valga la muy redundancia. buenos de sacar de esta conversación. Ahora tenemos a continuación, bueno, entrando pues en el contexto de la conversación sobre Edgar Allan Poe por su cumpleaños, porque justo hoy, 19 de enero, estamos celebrando su cumpleaños. Así que queremos regalarle a todas las personas que nos están escuchando un micro relato que es un fragmento del Cuervo y pues regresamos después de este micro relato. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. «Miserable», dije, «tu Dios te ha concedido. Por estos ángeles te ha otorgado una tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora». Y el Cuervo dijo: «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, enviado por el tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? Dime, te imploro». Y el Cuervo dijo: «Nunca más». «Profeta», exclamé, «cosa diabólica. Profeta, sí, seas pájaro o demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora». Y el Cuervo dijo: «Nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno», le grité presuntuoso. «Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta». Y el Cuervo dijo: «Nunca más». Y el Cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más.
la primera vez que entraste en contacto con la obra de Edgar Allan Poe? Y bueno, pues, ¿con qué historia, con qué poema? Bueno, exactamente unos 25 años atrás, cuando en ese, bueno, era difícil conseguirse los libros, todavía no había el acceso global a Internet, entonces en ese tiempo era una joya enterarse de todo esto, había unos pequeños grupos, unos pequeños programas de radio también, y a veces cuando conversabas con otras personas, yo más o menos a la edad de 15 años, un poco antes, ya empecé a escuchar rock, esta música que nos lleva y que además no solo la parte musical, sino la parte lírica, la parte del texto de la música. Y ahí es en donde yo me empecé a influenciar de esta literatura. Y muchas de las bandas, algunas de las bandas que escuchaba, sabía que eran influenciadas por autores de terror y de misterio, ¿no? Ahora muy conocido Lovecraft, que Lovecraft también es una influencia o fue influenciado por las obras de Poe. Entonces yo como que quise llegar a esa raíz, me gusta siempre como investigar y llegar a esa raíz. Y en este caso esa raíz fue para mí Edgar Allan Poe. Entonces, ¿quién fue el creador de la novela de misterio? Como mencioné ya al inicio aquí en esta conversatorio, Poe, quien creó los cuentos de gótico, la novela gótica, fue Poe. Quien creó la novela policíaca, que a mí me llama mucho la atención, también fue Poe. Entonces, yo quise llegar a esta raíz y llegué hacia Poe. Y ahí fue mi primer encuentro con él. Y una vez que yo descubrí su nombre, empecé a investigar sobre él, empecé a buscar libros. Yo siempre fui un amante de la lectura desde muy joven. Frecuentaba bibliotecas, frecuentaba ferias de libros, de las pocas que vi, a estos lugares en el centro de Quito, ¿no? En donde venden estos libros usados, ahí también se consiguen algunos de estos libros. Yo tengo algunos libros de Poe bastante, digamos, creo que ya amarillitos y huelen a ese olor de libro antiguo. Entonces, son de mis primeras joyas y es ahí donde yo tuve mi encuentro con Poe. Luego, claro, una vez que ya lees El gato negro, los clásicos, ¿no? La calle Morgue, bueno, La máscara de la muerte roja, todos esos que mencionaron, te vas adentrando más en esta historia. El modo de relato también, como mencionó Laín, el Julio Cortázar, uno de los mejores traductores de Poe al español, creo que refleja bien esta manera de escribir que tenía Poe al inglés, con sus partes en donde Poe utiliza frases en latín o pequeños párrafos en latín o en otros idiomas como en francés también. Entonces, todo esto, resumido al español, en donde yo lo leí por primera vez, fue verdaderamente mágico. Yo me sumergía en esta oscuridad, en este ambiente, y por eso fue también que para mí me interesó mucho conocer esta ciudad. O sea, Baltimore es una ciudad bastante antigua, no es una ciudad como las típicas de Nueva York, como de Estados Unidos, como un Nueva York, así, ¿no? Sino Baltimore es una ciudad pequeña, como un pequeño pueblo, con casitas pequeñas, ¿sí? Entonces, con calles pequeñas, además es un puerto. Entonces, es interesante sumergirse en todo eso y también en las historias de Poe al mismo tiempo. Entonces, así fue un poco mi encuentro entre la música y la literatura, y con Edgar Allan Poe, que de ahí se volvió mi escritor favorito en realidad, y por eso es que yo también me puse a coleccionar libros y algunos artículos relacionados con él, y algunos tatuajes incluso que tengo, también tengo relacionados a Poe. Muchas gracias, Willard. Satrina, pues bueno, pues aquí creo que todos estamos conectados por Poe, entonces ese momento especial en que de alguna manera esta es la escritura, esa manera tan particular de llegar a su público. Él no esperó, de hecho, él no vivió su fama, ¿no es cierto? Satrina, ¿cómo fue tu encuentro con Poe? ¿Recuerdas? Mi encuentro, bueno, como habíamos comentado, pues el capítulo de Los Simpson que ya te queda sonando en la cabeza, ¿no? Y es un capítulo muy extraño, se sale bastante del formato de ellos, entonces es muy poético y uno se queda ya con eso, a ver qué pasó por ahí. Y luego llegué a primer curso y en primer curso me dieron el libro obligatoriamente, ¿no? Porque en este tiempo, pues, del colegio te obligaban a leer ciertos libros. Pero bueno, ahora tuve una profesora de literatura, pues, muy interesante, a la que le agradezco un montón, que fue la primera que me dio El gato negro. Entonces,
o sea, por eso es el apego con esa historia, ¿no? Porque lo empecé a leer y me empecé a enamorar de toda esa onda oscura y macabra. Y pues fue amor a primera vista. A partir de eso fue empezar a buscar más obras y más obras y más obras. Y ahí fue el enganche como para enamorarme también de la lectura, porque siempre, bueno, desde niña sí me gustaba leer, sin embargo, adentrarme un poco más en la lectura, pues ya fue con esta poesía oscura y con estos relatos que eran súper digeribles también, ¿no? Porque eran cortos, ¿no? No se trataba de libros muy extensos, así que para mí eran importantísimos ir descubriendo uno por uno y pues ahí radica mi amor por Edgar Allan Poe. ¿Y tú? Oh, bueno, vamos a ver, Satrina Wilarker. Eso fue por mi papá. Mi papá, siempre me ha gustado los libros. Mi papá tiene una gran biblioteca de muchos autores. Y cuando estábamos en el lugar donde vendía libros, me dijo, mi hija, usted debe leer este libro. Y compró para mí Historias de Extraordinarias. Ese fue el compilatorio que mi papá compró. Y bueno, pues yo, tan pronto como lo tuve, obviamente primero fue por mi papá. Y una vez que empezaba ese compilatorio especial, empezaba con El Escarabajo de Oro. Entonces, obviamente tenía más historias y más historias y yo me llevaba el libro al colegio. Entonces, en vez de poner atención a las clases, yo como estaba en la parte de atrás, entonces yo me ponía a leer. Y bueno, pues el profesor de fondo ya si algo notaba, me preguntaba y yo daba razón de lo que quiera que esté hablando en la clase, entonces yo seguía con el libro y nada pasaba. Entonces, fue en el colegio igual. Miren, ustedes compartimos este gusto desde tan jóvenes, ¿no? Entonces, Poe, es interesante esta manera de llegar a su público. Entonces, miren, empezamos jóvenes, sin embargo, ya tenemos nuestra edad y llenos aquí, celebrando su cumpleaños 213. Salud por eso. Salud por eso, salud por Salud, salud con eso. todos. Salud. Sí, creo, y como te mencionaba, creo que en esa época, bueno, tú tuviste la suerte, por ejemplo, de que tus padres tengan una biblioteca interesante. Sí, en mi caso era más difícil todavía. Y en esa época, como les decía, era más difícil, ¿no? No había acceso al internet, no había todo. Ya con el tiempo, cuando vino el internet, en cambio ahí fue un poco más fácil acceder a las obras, ¿no? Existe ¿cómo se puede decir? Una ley en donde después de cierto tiempo ya ciertos libros pueden ser publicados sin pagar derechos de autor. Entonces, algunos libros de Poe están en esta categoría y es por eso más fácil conseguirlos en internet sin ningún problema. Entonces, ya después con el internet fue más fácil. Luego también parte de adentrarse en el mundo de Poe, por ejemplo, puede ser la parte del cine y la televisión, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, en donde no son muy afamados por el gusto de la lectura, pero sí por estar en series y en películas. Entonces, si alguno de las personas que nos está viendo ahorita le gusta o le gustaría interesarse un poco más o profundizar un poco más en la vida de Poe, pero no le atrae el tema de la lectura, de coger un libro, ir a buscar un libro. También hay películas, yo recomiendo siempre los libros, obviamente, pero en esta recomendación también entra el séptimo arte, ¿no? Hay muchas películas del cine clásico de blanco y negro con los actores de ese tiempo, ¿no? Vincent Price, Bela Lugosi, tienen películas relacionadas a los cuentos de Allan Poe, incluso El Cuervo, El Gato Negro, son clásicos. Y por ejemplo, hay uno de estas últimas épocas, de hace unos 10 años, tal vez un poco más, de esta colección que se llamó, fueron 2 temporadas, Master of Horror. ¿Sí? Si lo buscan en Google, aparece Master of Horror. Y hubo una edición especial justamente dedicada a Poe, en donde cuentan el gato negro pues, de una manera súper buena, ya se los recomiendo, es uno de los capítulos de Master of Horror, creo que está en la segunda temporada, es una serie que solo tuvo 2 temporadas y que muchos de sus directores son directores afamados, ¿no? Darío Argento, y personajes así. Entonces, también está por ahí parte de conocer a Poe, de ver sus cuentos o cómo influenció en el cine incluso sus obras. Muy recomendado también Master of Horror con el gato negro. Para concluir, por favor, Willard, que nos gustaría que nos cuentes un poquito más sobre una historia en particular de Poe, algo que te ha llamado la atención y bueno, pues algo estábamos comentando
sobre el entierro prematuro de Edgar Allan Poe. ¿Qué te parece esta historia? ¿Cómo la describirías? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Sí, bueno, El entierro prematuro es uno de los cuentos de Poe, que personalmente a mí me gusta mucho, sobre todo porque me ayudó como a superar un poco. Yo tenía un miedo que no sé de dónde vino, tal vez de escuchar muchas noticias en esa época, ¿no? No tenía acceso a internet, ya que este cuento en particular nos narra la historia de alguien que sufre, ay, se me fue el nombre, catamenia es, el, catalepsia, perdón, es catalepsia, sufre de catalepsia. ¿De qué trata esta enfermedad? Es que el corazón deja de latir o late muy despacio y a un ritmo muy lento, ¿sí? Entonces, se llegaba a creer que las personas que tenían esta enfermedad estaban muertas. Entonces, muchas de estas personas eran enterradas vivas prácticamente porque se les consideraba como muertas, ¿no? A pesar de que seguían vivas. Entonces, muchas de estas personas eran enterradas vivas y de esta experiencia, se puede decir, viene el cuento de Poe. Entonces, uno de mis miedos que yo tenía de adolescente justamente era no sé por qué, no sé dónde vino, pero era ser enterrado vivo, ¿no? Yo me lo imaginaba cuando iba a dormir, me imaginaba apagar las luces, me imaginaba cómo sería esa desesperación de estar enterrado en una tumba, estar enterrado, no sé, aruñar, gritar, que nadie que te escuche, esta desesperación que existe. Entonces, y yo vivía como en ese miedo, no sé por qué, yo siempre tenía ese miedo en mi mente. Entonces, leyendo este cuento, en este cuento, él va narrando este personaje que sufre de esta enfermedad. Yo no sufro de esa enfermedad, sin embargo, tenía el miedo. Pero allí él va narrando y dice, él pide que cuando le entierren, sea en una cripta de manera un poco abierta, como estos mausoleos que había un poco en la antigüedad. Si vamos a los cementerios, acá también hay unos mausoleos, ¿no? Hay tipo castillos donde están en los nichos. Entonces, él pedía que se lo entierre en un tipo mausoleo, que dentro de su tumba haya un agujero en su ataúd, que por ahí venga una cuerda que esté amarrada a su dedo y que al otro lado esté una campanita. Entonces yo decía, qué buena idea, ¿no? Por si me entierran vivo, entonces también puedo pedir que hagan eso. Entonces en el rato que me despierto ya muevo el dedito y se mueve la campanita y ya me salvan. Entonces, a la final en este cuento, lo que pasa es que el personaje sufre uno de sus episodios, y él no recuerda dónde está, simplemente empieza a sentir, a percibir el olor a tierra, ese olor a tierra característico, ¿no? A tierra mojada incluso, y se sentía que estaba atrapado. Pero entonces él en ese momento lo que dedujo fue que ya lo enterraron de manera prematura y lo enterraron vivo. Entonces él decía, y nadie en este pueblo, en el lugar donde estaba, porque no se acordaba ni siquiera dónde estaba, decía, nadie en este pueblo me puede salvar porque nadie siguió mis instrucciones que yo pedía en la manera que me entierren. Y bueno, a la final resulta que él no estaba simplemente como en una expedición en donde se encontraba en un lugar, como en unas cuevas, en unas cavernas, y por eso estaba en este lugar. En realidad no le enterraron vivo. Pero él aprendió de esta anécdota que tuvo, él aprendió de esta anécdota, el personaje aprende de esta anécdota para olvidarse de este miedo que tenía y simplemente vivir el día a día, seguir viviendo, seguir disfrutando y no vivir con ese miedo constante de que le entierren vivo. Entonces, a mí me ayudó bastante como ese mensaje final del cuento para yo también decir, sí, ¿por qué me preocupo por algo sin Claro, para sentido? superar ese miedo Y también. sí, y también lo superé el miedo sin pensar cada noche, ¿cómo será que me entierren vivo? Qué feo que debe ser y cosas así. Entonces, me ayudó bastante también este cuento y es otro cuento que lo recomiendo y de algo que tuvo que ver bastante, digamos, en mi vida y por eso lo recuerdo así, el entierro prematuro. Mira tú, es que bueno, pues si te pones a ver el hecho de ser enterrado vivo, inconscientemente es algo que nos antaña a todos. Imagínate que tú al final de tus días te fuiste y sin embargo, por alguna razón, todavía tu mente está ahí y estás encerrado. Entonces, de hecho, en la época victoriana, este era un temor real y pues recuerden ustedes que se empezaron a construir ataúdes especiales para, en caso de que
enfermedades así se manifiesten y las personas en cuestión puedan de alguna manera recibir ayuda. Claro, incluso se dice que de ese tipo de enfermedades como la catalepsia y lo que pasaba antes, se dio el hecho de que los velatorios, los velorios sean de 3 días. Sí, para ver si el muerto no se despierta, no se levanta. Ahora no sé si se hagan todavía 3 días, creo que se hacen de mucho menos, solo una noche de velatorio, pero antes se tuvo esto, ¿no? Porque no se sabía médicamente lo que iba a pasar después. Lo que pasaba era que después desenterraban, hasta hoy pasan, ¿no? Muchos nichos, muchas tumbas que como no pagan, simplemente la desalojan y la botan el cuerpo o los desechos a una fosa común. En esa época era algo similar, pero ¿qué pasaba? Que al momento que desenterraban veían ahí las uñas y toda la desesperación que tenían, y ahí recién se daban cuenta que esta persona fue enterrada viva. Entonces de ahí se empezó a cambiar un poco las metodologías y todo, pero bueno, ahora ya la ciencia ha avanzado bastante, ya no tenemos tanto esas necesidades. En efecto. Pero es interesante el tema, sí. Uh-huh. Edgar Allan Poe, sobre este tema, además de esta historia, pues tenemos los relatos como Berenice, la caída de la casa Usher, tenemos el barril del amontillado. Entonces es un tema recurrente en Poe, es como que lo ha tenido pensando. Y bueno, pues si nos ponemos a ver a la edad en la que murió, en las circunstancias misteriosas, entre otros, bueno, pues la muerte en sí es una constante, y peor una muerte consciente, ¿no? Sí, también. Y algo bueno que tiene Poe, que hoy por hoy a veces no siempre es bien visto, es que los personajes que mueren son femeninos, son mujeres, que bueno, él me imagino en esa época todavía más, hasta hoy sigue pasando mucho de esto, del tema del feminicidio, y que él la refleja también en su obra, que por lo general son mujeres las que se ven afectadas, mujeres que viven solas, mujeres a veces acompañadas, mujeres aquí en su propia pareja igual también. Entonces, bastante el tema del feminicidio es topado en las obras de Poe. Es cierto. Imagínense si Poe, digamos que esa mente maestra hubiera nacido en estas épocas. Imagínense bueno, que su obra hubiera sido producida entre estos años, ¿no? El 2020, 2000. Vamos a ver, pues, ¿no? Mucha controversia. Imagínense ahora. ¿Qué podría ser? Sería un escritor no, sería un escritor apocalíptico, porque el momento que estamos viviendo ahora, en esta actualidad, pues, ¿No? Y que es cada vez va apocalíptico. avanzando más. Entonces, sí tienes razón, bastante de las historias de Poe son de ese tipo, ¿no? Del encierro, ahora que también hemos vivido mucho esos temas de encierro y que nuestra mente cambia en base a estas situaciones, es importante un poco, tal vez las personas que nos escuchan, tal vez leyendo a Poe, puedan vivir algo como lo que me pasó a mí, que muchas de las historias nos ayudan más bien como un mensaje a superar estos ambientes que estamos hoy por hoy afrontándolos. Claro, a canalizar. Imagínate, por ejemplo, el asunto de la ansiedad, el encierro, Exacto. la ansiedad. Por ejemplo, cuando tenemos el corazón delator. Entonces, imagínate todos este tipo de sentimientos que causan la ansiedad, ¿no? Y a qué puntos puedes llegar, sea en encierro, sea estando solo, sea simplemente la solo el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Mm? En el corazón del actor se refleja eso, este sentimiento de culpa que tiene el asesino. Incluso es reflejado también en un capítulo de Los Simpson, en donde también reflejan esa parte del corazón del actor y el sentimiento de culpa que tiene en este caso el personaje de Lisa Simpson al haber hecho algo que por lo general ella no lo hace. Entonces es bastante interesante cómo se refleja en los temas mentales que se tienen. Es bastante este terror psicológico que es de los favoritos que se tiene. Exacto. Así exacto. Esos van, hemos tenido el gusto de compartir con Will Darker estos interesantes datos con nuestros oyentes igual. Vamos contigo. Entonces, pues, aparte de agradecer tu presencia en esta tertulia nocturna y agradecer también el apoyo que estás dando a Urbe Gótica para que vayamos saliendo con un programa que hemos planificado, pues, desde algún tiempo, y lo hemos por fin realizado y lo tenemos ya para presentar al público, pues, nada más que darte las gracias y que sigas, por favor, siendo esa enciclopedia caminante que eres, porque contigo se puede conversar de un montón de cosas, así que
pues en alguna otra oportunidad quisiéramos tenerte nuevamente acá en el programa y pues agradecer también a las personas que nos están escuchando. A partir de hoy vamos a tener programas periódicos sobre temas muy, muy, muy interesantes en esta urbe gótica en la que todos estamos inmersos. Así que, pues, nuevamente, bienvenidos a todos. Nos alegra mucho que estén conectados y conectadas con nosotros. Y pues, gracias también a mi copresentadora Lane, que pues está realizando también la producción de este programa. Así que nada más que agradecerles y esperar escucharles muy pronto nuevamente. Listo, de mi parte también muchas gracias. Felicitaciones a ti, Cetrina y Ley, por este espacio nuevo que han creado justamente acá en Quito, Ecuador, con temas relacionados a la oscuridad y demás, a su colectivo como Urbe Gótica. Felicitaciones también. De nuevo les agradezco por haberme invitado y asimismo estoy pendiente y a gusto de colaborar con ustedes en cualquier tema. Ustedes saben, bueno, aquí fuera somos amigos, hemos conversado, así como lo hacemos en este momento, hemos conversado también ahí al son de unas cervezas o al son de un vino. Asimismo lo podemos seguir haciendo, varios temas, como saben, igual de mi parte estoy abierto, me gusta muchísimo investigar en estos temas, aprender, memorizar, rememorar, y si es de mejor comentarlos con más personas, con mucho más gusto. Gracias a su espacio. Alcemos entonces finalmente la copa, ¿okay? Y Carpe Noctem. Carpe Noctem.